Ok, gracias, mi estimado hermano, una vez más. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Santo Ramón Medina. Estamos acá en Honduras sirviendo al Señor y también lo hacemos para fuera de Honduras, para la gloria del Señor, haciendo el trabajo que Dios quiere, llevando su palabra a tiempo, fuera de tiempo. Hay un tema que quiero compartir durante con ustedes y este tema se llama Conociendo los últimos tiempos, conociendo los últimos días o entendiendo los tiempos que estamos viendo, entendiendo. En el capítulo 12 del libro de Primera Crónicas, vamos a encontrar aquí un grupo de personas que eran entendidos en los tiempos. Y miren lo que nos dice Crónicas, Primera Crónicas 12:32. Dice la palabra de Dios. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice la palabra del Señor, bueno, estos hombres, estos descendientes eran de las tribus de Israel, Isaacar es una de las tribus de Israel, y ellos trabajaban con el rey David. Mira, eran parte del ejército de David. Pero me llamaba la atención esto, recién estaba leyendo esto, y me llamaba la atención, dice que de esta tribu, de la tribu de Isaacar, dice que habían 200 hombres. ¿Y cómo eran estos hombres? Pues eran, dice aquí la palabra del Señor, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir entender los tiempos, mis estimados? ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir tener conocimiento, quiere decir tener conocimiento. Entender quiere decir comprender, comprender lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Yo creo que aquellos que a través de la palabra del Señor, mire, porque la verdadera fuente que usted va a entender los tiempos que estamos viendo, solamente Dios hablándonos a través de la palabra. Pero estos hombres tenían algo importante, eran entendidos. Yo estoy seguro que así como aquellos descendientes de las tribus de Isaacar, que eran 200, miren, no dice uno, ¿sabe por qué? Porque Dios está buscando que los seres humanos, especialmente sus hijos, su iglesia, seamos entendidos en los tiempos. ¿A qué tiempos estos hombres entendían? Bueno, ellos entendían cuál era la diferencia cuando David necesitaba ir a pelear. Yo estoy seguro que como ellos eran entendidos en los tiempos, aconsejaban a David qué es lo que tenían que hacer. Aconsejaban al rey David cómo tenía que ser su proceder. Y estos que eran entendidos en los tiempos, ¿sabe por qué? Porque mire, una persona o un hijo de Dios o una hija de Dios debe ser una persona entendiendo el tiempo, pero lo vamos a entender cuando vayamos donde está el verdadero deseo que Dios quiere que entendamos los tiempos es a través de sus palabras. Más adelante, el apóstol Pablo dice en el capítulo 13, versículo 11, ¿sabe qué dice? Y esto conociendo el tiempo. Mire, Pablo lo estaba diciendo, y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. Pablo estaba hablando de algo que nos dice la palabra, dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Estos hombres eran entendidos en los tiempos, estos 200 hombres. Pero podían entender los tiempos, ¿sabe por qué? Porque eran hombres que estudiaban, eran hombres que leían, porque cuando uno entiende, es alguien que estudia, es alguien que lee, pero la única manera donde vamos a tener esta verdadera información es a través de la preciosa palabra de Dios, es a través de este libro. Dios quiere que nosotros conozcamos los tiempos. Los tiempos que estamos viviendo son señales, son evidencias que nuestro amado Jesucristo pronto viene a llevar a su iglesia. Le voy a leer, además de este versículo que le leí de Crónicas, de estos hombres que eran entendidos en los tiempos, le voy a leer otro versículo adicional, el que le mencionaba de Romanos capítulo 13. Y mire aquí lo que nos dice Romanos 13, versículo 11. Nos habla también, dice la palabra del Señor, Romanos 13, 11, dice, y esto conociendo el tiempo.
¿Qué quiere decir? Entendiendo el tiempo, sabiendo el tiempo. Como estamos hablando del concepto de lo que es entendido, es tener conocimiento, es comprender lo que estaba pasando. Entonces Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, y si conocemos el tiempo, ¿sabe qué dice? Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora dice aquí la palabra de, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. La salvación que se está hablando es a ese momento glorioso que nuestro amado Jesucristo pronto viene a las nubes. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como nos dice la palabra de Dios. La Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes y pronto estaremos. Pero mis amados hermanos, hermanas, si nosotros, como hijos de Dios, si nosotros que somos personas que debemos entender los tiempos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo le voy a dar una de las señales de los tiempos. Miren, los discípulos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿sabe qué le preguntaron al Señor? Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire, los discípulos sabían que iba a haber un evento, y el evento, ¿qué señal habrá de tu venida? Los discípulos estaban hablando de esa venida que nosotros estamos esperando. Nosotros esperamos la venida del Señor, pero estamos esperando que Él venga a llevarnos, como dice la palabra del Señor, a ese lugar que se llama el arrebatamiento de la iglesia, como dice la palabra. Mis amados, mis amadas, los discípulos le preguntaron por qué, porque ellos querían conocer el tiempo. Ellos también querían ser entendidos en los tiempos, porque más adelante, pero vemos que Él está aclarando de los tiempos, de cómo van a ser los tiempos. Y estos tiempos, en el capítulo 24, mire, el Señor dio muchas señales. Y yo le voy a hablar mire, hay varias señales, hay señales naturales, se los voy así a adelantar nada más. ¿Cuáles son las señales naturales? Bueno, las señales naturales son las que suceden por naturaleza en la tierra, como cuáles? Los terremotos. Los terremotos son señales naturales. Y el Señor dijo, habrá terremotos. Es una señal. El Señor dijo, habrá terremotos. El Señor dijo, habrá hambre. Es una señal, ¿por qué? Porque el hambre, hay hambre. Mire, en varios países del mundo están preocupados porque la comida está comenzando a escasear. Porque este cambio climático, como muchos saben, hay partes donde hay grandes inundaciones y en otros países, por ejemplo, aquí en Honduras, le voy a decir que actualmente nunca habíamos tenido un tiempo de calor tan grande como el que estamos experimentando. Aquí se lo voy a decir, creo que en el último mes se han muerto como 10 personas debido al gran calor que está pasando. La gente está muriendo por el calor. El Señor habló de pestes. Ah, las pestes, ¿sabe qué? Ahorita hay pues, a mí me gusta ver muchas noticias y le voy a decir, una de las noticias que está viendo que en Honduras actualmente hay una plaga que se llama el dengue. El dengue se dice que en los últimos días han muerto más de 30 personas. Igual como vimos el COVID, claro, y este dengue es provocado ¿por qué? Por los zancudos y por esas grandes lagunas que se forman, esos grandes, ¿cómo se llama? Cantidades de agua. Mire, y hay enfermedades que aquí le voy a decir como parte de lo que está pasando en Honduras, los hospitales ya no cabe la gente, ya no cabe la gente. Aquí están buscando la gente que los llevan a clínicas privadas, dice, mire, casualmente este día mire, solo llevaron a los hospitales más de 50 personas, más de 50 personas. Los hospitales están llenos. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué será esto? ¿Y qué? No, si es que el Señor dijo, habrá pestes. El Señor dijo que iba a haber hambres. El Señor dijo que iba a haber terremotos. Estas son señales naturales. Yo no voy a tocar las señales naturales. ¿Sabe qué yo voy a tocar? Las señales espirituales. ¿Cuáles son las señales espirituales? Bueno, yo voy a hablar en esta oportunidad de Mateo 24:12. Si usted conoce lo que es la escatología, yo el tema que yo quiero tocar es un tema escatológico. ¿Qué quiere decir la escatología? La escatología quiere decir conocer los últimos tiempos. La escatología quiere decir conocer los tiempos finales.
Eso quiere decir en la escatología. Y Mateo 24 es el capítulo más completo. Mire, es el capítulo más completo. Había Apocalipsis es un libro de escatología, Daniel es un libro de escatología, Ezequiel es un libro de escatología porque habla también de los tiempos finales. Pero este versículo que yo le voy a mencionar, mire, le voy a hablar en esta oportunidad una de las señales que el Señor habló, y es la señal espiritual. ¿Qué quiere decir la señal espiritual? Bueno, veamos aquí, Mateo 24:2. El Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mis amados, el tema espiritual es lo que está pasando. Los seres humanos no quieren saber de Dios. Las personas no están interesadas en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su vida, una persona que vive una vida lejos de Dios, solo piensa en la maldad. Y el Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad. Hoy hay tanta maldad, hay una maldad a nivel mundial. Vea usted cómo los seres humanos actúan, quitándole la vida a sus semejantes. Bueno, yo he visto por años, pero creo que en este siglo XXI, nunca, según los estudiosos, según los mismos psicólogos, psiquiatras, están diciendo que nunca ha habido tantas muertes como en este siglo XXI. Pero es que la maldad se multiplica. Mire que el Señor aquí habló de dos signos matemáticos. ¿Cuáles son los dos signos matemáticos? Él habló de multiplicar, por haberse multiplicado la maldad. Habló de otro signo matemático, menos. Los signos matemáticos, recordemos que son cuatro. ¿Cuáles son? Multiplicación, división, suma y resta. Y aquí el Señor habló de dos signos matemáticos. Habló de multiplicar y habló de menos. Dice, el amor de muchos se enfriará. Hoy, mis amados, hay menos amor. Y hay menos amor para las cosas de Dios. Usted quiere hablar de alguien de Dios y va a ver usted que la gente, como les comentaba al principio, la gente quiere llevarme las cosas malas. La gente le gustan más las cosas malas, no quieren las cosas buenas. Hay gente que dice, uno se acerca, mira, a mí me ha tocado acercarme y hablarle de la paz. No, 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 a mí no me hable de Dios, no me interesan las cosas de Dios. Una persona que anda perdida, una persona que anda perdida en el placer, en el pecado, en la maldad, en el vicio, en la drogadicción. Usted mire, acá por donde yo me congrego, en la iglesia, ¿sabe? En la mera esquina hay un nido, por no decir una mucha cantidad de personas. Mire, ahí hay muchos homosexuales, ahí hay muchos drogadictos, ahí hay mucha prostitución. Nosotros vivimos en una zona que se le llama aquí en Honduras caliente, porque hay mucha maldad, porque los seres humanos, y yo he practicado con las personas, miren, no, yo parqueo a veces el carro enfrente de ellos, y al final me dicen pastor a veces, o hermano, regáleme para comer, y yo le digo, pero a usted no le gustaría que le hablara. No, 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 mire, a mí regáleme para comida, a mí no me interesan las cosas de Dios. Así están las personas. ¿Por qué? Porque las personas están buscando más lo malo. Ahora la pregunta es, ¿por qué será que hay tanta gente mala? ¿Usted se ha preguntado por qué hay tanta gente mala? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan 5:19. Aquí nos dice dos cosas importantes, dos cosas preciosas. Pero aquí nos dice algo, mire, primera de Juan, te lo repito, 5:19. Miren lo que dice. Me encanta este versículo porque me dice la posición que usted tiene, que yo tengo, mi hermano. Dice aquí la palabra del Señor, dice, sabemos, dice el Señor, que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Claro, ¿quiénes somos de Dios? Bueno, somos de Dios aquellos los que un día buscamos lo bueno, aquellos los que un día le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Bueno, yo en este mes de septiembre voy a cumplir 40 años de haber entregado mi vida a Jesucristo. Yo sé que muchos tienen más tiempos, otros a lo mejor menos, pero mire que me encanta esta parte. Sabemos que somos de Dios. Y porque somos de Dios, sabemos estar conscientes, sabemos tener entendimiento, mis amados, pero por eso, porque si sabemos que somos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. Pero mire la parte B de este versículo, ¿sabe qué dice? Y el mundo entero, mire lo que dice, y el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el maligno. Por eso el mundo entero, o sea, la humanidad, en otras palabras, está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Que está siendo gobernado por Satanás. Cuando dice que está, es estar como una autoridad.
¿Como cuál? Los sometidos. El ser humano está sometido. Entonces la maldad, por eso usted y yo la estamos viendo cómo está caminando, cómo está prevaleciendo. Entonces el Señor habló y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo entiendo, se lo voy a decir, que creo que no estoy equivocado. Perdón, que cuando el Señor dijo que el amor de muchos se iba a enfriar, no está hablando del amor del mundo, no. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende el amor. El amor que se refiere aquí es el amor a Dios, el amor a Dios. El amor de muchos se enfriará. Muchos de nosotros vivimos vidas frías espiritualmente, una vida de frialdad. Muchos de nosotros vivimos vidas apagadas espiritualmente. Mire, estamos pasando el proceso. Yo por lo menos sé que en los últimos tiempos, yo estaba leyendo hace poco una estadística que me llamó la atención. Se dice que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, en los últimos 4 años, dice que más de 30 millones de personas que viven, más de 30 millones de personas se apartaron del camino del Señor. Yo no sé si usted conoce a alguien que se apartó. Yo conozco muchas personas que se han apartado del camino del Señor. ¿Por qué? Porque se enfrió el amor. El amor de muchos se enfriará. Satanás está ganando ventaja. Satanás sabe que su tiempo se le termina. La maldad siempre ha habido maldad. Sí, pero la maldad, cuando el Señor dijo que se iba a multiplicar, ¿sabe cuál es la multiplicación? Bueno, yo puedo aplicarlo rápidamente. Si ayer habían dos malos, hoy van a haber 4, mañana van a haber 8, pasado van a haber 16. ¿Por qué? Porque la multiplicación en eso consiste, que se va multiplicando, que se va multiplicando. Pero la maldad se multiplica. En el capítulo 6, el versículo 5 del libro de Génesis, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Y vio Jehová que la maldad, mire, vio Jehová que la maldad, es que Dios ve la maldad. Dios no es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Que indiferente ante la maldad. Él ve la maldad. Él ve el proceder del hombre. Él ve el actuar del hombre. Y por eso cuando la Biblia dice que el mundo entero, mire, está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Mire que una de las oraciones que el Señor hizo en el Evangelio de San Juan 17, sabe que cuando el Señor estaba orando, que creo que conocemos todos como la oración intercesora, cuando el Señor dijo parte de la oración, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En una versión dice que los guardes del maligno. Amados hermanos, yo quiero respaldar este mensaje con versículos bíblicos que nos dicen sobre lo que la palabra del Señor nos dice sobre la maldad. Mire, este versículo 5 que le estoy mencionando del capítulo 6 de Génesis, miren lo que dice la palabra de Dios. Y vio Jehová, mire, y vio Jehová que la maldad de los hombres, mire, y vio Jehová, dice aquí, que la maldad de los hombres era mucha. Mis amados, en aquellos tiempos de Noé, la maldad también era mucha maldad. Por eso Dios tomó la decisión de destruir la humanidad de aquel tiempo a través del juicio como lo se conoce el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios vio que la maldad de mire, que la maldad, dice que la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero y que todo designio, mire, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire, aquí la palabra maldad y mal se menciona 2 veces. ¿Quién vio la maldad, mis amados? Dios la vio. ¿Cuál fue la decisión que Dios vio, que tomó para terminar con esa maldad? El juicio. El juicio. El juicio de Dios fue el diluvio. Mire, pero algo importante, que ahí se salvó Noé. Noé se fue en el arca, se salvó él y su familia. Y sabe que Noé también representa la iglesia de aquel tiempo. La iglesia fue salva, fue rescatada. La iglesia que en ese momento, como lo era Noé, no pasó por el diluvio. Dios se lo llevó antes, pero lo llevó en aquel lugar seguro, el arca. Eso quiere decir, el arca sabe que es símbolo de Jesucristo, porque el arca todavía está abierta. El arca todavía simboliza ese Dios de amor. Yo estoy seguro que en aquel tiempo Noé, ¿sabe cómo se le conoce a Noé? Noé se le conoce como pregonero de justicia.
pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? Que él predicaba. Pregonar significa predicar. Él hablaba. Y cuando la Biblia dice que el pregonero de justicia, es que él realmente era un hombre que le decía a las personas, yo estoy seguro que les decía, bueno, la Biblia no lo dice, pero si era pregonero de justicia, él le hablaba a las personas que se arrepintieran. Y la gente a lo mejor lo miraba como loco, bueno, y vos estás haciendo una arca ahí, mira, y ahí no hay agua, ¿y cómo es eso que está haciendo allí? Yo estoy seguro que lo catalogaban a lo mejor que no era normal. Así nos dicen muchas veces a nosotros, hermanos, nos pueden catalogar de anormales porque nosotros estamos esperando ese evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso la palabra de Dios tenemos que pregonarla, como Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. Vean el libro de Jonás más adelante, cuando en Nínive, ¿cómo era? Dice que el pueblo de Nínive, dice, mire, voy a leer Jonás capítulo 1. Como le digo, yo quiero respaldar este mensaje basado, perdón, perdón, basados en la palabra. Entonces dice que, mire cómo era cuando Jonás, hermano, y lo que Dios tomó la decisión también de destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque la maldad también era mucha. Dice el versículo 2. El versículo 1 vamos a leer del libro de Jonás, dice el versículo 1, vamos a leerlo hasta el 2, 3, perdón, dice, vino palabra de Jehová, mire, la palabra de Dios habló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, mire qué interesante, mis amados. Es que Dios quiere que pregonemos la palabra, así como lo hizo Noé. Y Dios le dice a Jonás, tienes que pregonar, mire, y pregona contra ella, porque ha subido, mire, ¿qué subió, hermano? La maldad, mire, porque ha subido su maldad delante de mí. Este versículo donde dice que la maldad que los seres humanos de aquel tiempo, en los tiempos de Noé, que era de Jonás, perdón, que era un tiempo que había mucha maldad, mire, dice que la maldad subió delante de mí. Pero mire que Dios tiene misericordia. Por eso le dice a Jonás, mira Jonás, ve y pregona a esa gran ciudad, pregona, predica, háblale. Yo creo que a veces nosotros es lo que menos hacemos de la palabra de Dios. Creo que no estamos pregonando. Yo quiero agradecer nuevamente a los hermanos. Yo sé que este mensaje confiamos en el Señor, que va a llegar a muchas personas, porque las redes sociales para eso son, para que podamos alcanzar la vida de otras personas. Mire, ¿por qué el Señor le dijo a Jonás que fuera y que pregonara? Porque dice que la maldad que subió, dice, delante de mí. Mis estimados, la maldad que usted está viendo en estos tiempos está subiendo delante del Señor. ¿Por qué? Porque la maldad, como le digo, que estaba en los tiempos de Noé, igual desde que comenzó el mundo, cuando Caín mató a su hermano, a él, porque dice, porque las obras de su hermano eran malas, porque era malo. Es que la maldad siempre ha existido, pero la maldad cada día se está multiplicando. ¿Qué es lo que Dios quiere, mis amados? Que pregonemos, que hablemos, que prediquemos, que le compartamos a otros la palabra de Dios. Mire, estamos ahora comenzando el sexto mes de este año 2000. Mire cómo va el tiempo. Hace poco estábamos terminando el mes de 2023. Mire cómo ya vamos a transcurrir, ya dentro de poco. Este mes se nos va. Yo siempre creo que cuando uno está subiendo una cuesta, ¿verdad? Y cuando yo llego a la mitad del año, que comenzamos julio, mire, yo siento que el tiempo se nos va más rápido. Así está el tiempo. Y entonces, el enemigo, se lo repito, que sabe que su tiempo se le termina, sabe qué está pasando, que él también está trabajando. Fíjense que ahora se pregona, que se lo repito, mire, ahora las cosas malas se están pregonando más. Hay países, hay gobiernos que están aprobando leyes de maldad. Están aprobando leyes de maldad. Yo podría mencionarle muchas leyes. Póngale el aborto. El aborto, eso es malo, pero lo están aprobando.
y podía hablar del matrimonio del mismo sexo y tantas cosas que yo no quiero profundizar, pero la palabra de Dios está cumpliendo. Por eso cuando el Señor habló y dijo, como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé, eso se está cumpliendo, mis amados. La palabra de Dios, y lo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero el punto más importante que yo quiero quedarme aquí, que el amor de muchos se enfriará. Hoy vivimos muchas vidas de cristianos frías. Hay muchos cristianos viviendo mire, una vida de frialdad. Es una vida apagada. ¿Qué debemos hacer? Ahora, el problema que tenemos que hacer o cuál debe ser nuestra actitud ante esa frialdad. Yo le voy a hablar por lo menos de cuál debería ser nuestra actitud, de la que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos fríos. Un cristiano frío es un cristiano helado. Y un cristiano helado es un cristiano que es indiferente ante la situación que podemos estar viendo. La maldad se multiplica. Satanás gana ventaja. Si yo por lo menos me doy cuenta que en países como en Estados Unidos, en varias partes del mundo, ¿sabe usted? Que están hasta queriendo restringir hablar de la palabra de Dios. Uno ve las noticias. En varias partes hay países que ya están prohibiendo hablar de la palabra de Dios. Ve usted los países, lamentablemente, comunistas, socialistas, no hay libertad para predicar la palabra de Dios. Y muchos países, nuestros países acá en Honduras, mire, aquí están aprobando una ley que están diciendo de que no se tiene que mencionar el libro de Génesis, el capítulo 19, donde habla de la conducta de los hombres. Dice, aquí quieren restringir. Y en varias partes del mundo quieren restringir. Quieren cortar lo que es la palabra de Dios, donde Dios condena la maldad, donde Dios condena la maldad. Pero el amor de muchos se enfriará. Y un corazón frío, un amor frío es muy peligroso, hermano. Mire, es muy peligroso. ¿Qué hay que hacer para que usted y yo no tengamos un corazón frío? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos como calentarlo. Cuando yo era un jovencito, tenía bueno, no, un niño, unos 8, 10, 15 años, voy a decir, que yo vivía en una ciudad acá donde yo soy nativo. ¿Sabe usted que era una ciudad muy helada, muy fría, porque estaba en medio de un bosque? Y había muchos pinos, en otras palabras. Y sabe que cuando una persona moría, allá en mi ciudad, le estoy hablando unos 50, 45 o 50 años, lo que decían es que ponían una fogata, ¿verdad? Y esa fogata, la gente era además un indicativo que ahí había un velorio, porque las fogatas no eran normales, no, las fogatas normalmente las ponían donde había un velorio cuando una persona moría. Eso uno decía, mira, allá está la fogata. Entonces era una señal que ahí había un velorio. ¿Para qué eran las fogatas? Bueno, las fogatas eran porque los lugares eran demasiado helados. Entonces las personas veníamos, voy a decir, y nos sentábamos alrededor de la fogata. ¿Para qué? Para que aquel frío no nos afectara, ¿verdad? Sino que todo el mundo estaba ahí cerca de la fogata queriendo recibir el calor, queriendo recibir ese calor. Pero ¿qué pasaba? Que la fogata comenzaba a menguar porque la madera con que se le metía comenzaba a consumirse y le volvían a meter más y le vendían a meter más leña. ¿Para qué? Para que la fogata se mantuviera. Pero yo me recuerdo que en cierta ocasión que en un lugar donde había un velorio no compraron suficiente madera y al final se terminó la fogata. ¿Y sabe qué? Todo el mundo comenzó a esparcirse, comenzó a irse de la fogata. ¿Por qué? Porque el frío comenzó a afectar. La fogata servía ¿para qué? Para dar calor. Hermanos, para que nuestra vida sea una vida de mayor fervor espiritual, porque mire, un calor es querer deshacer esa frialdad. Porque cuando la Biblia dice que el amor, dice la palabra del Señor, se va a enfriar, es que comienza a helarse. Yo creo que, bueno, nosotros aquí en Honduras últimamente estamos tomando muchas cosas frías, heladas, debido a las grandes temperaturas, porque yo creo que si yo voy a tomar, se imagina con esta gran calor que tenemos y de repente yo quiero tomar algo helado, no voy a tomar algo que esté caliente, no, yo debo tomar algo helado. ¿Para qué? Para que el cuerpo entre en un contraste entre lo caliente y lo helado.
pero le voy a dar, mire, cuál es el antídoto, por no decirle cuál es el remedio que necesitamos nosotros para no tener un corazón enfriado. Y le voy a hablar, número uno, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros para que el amor no se enfríe? Tener más tiempo con Dios orando, tener más tiempo con Dios. Y le voy a dar un versículo, mire, mire lo que dice Filipenses, mire, le voy a dar Filipenses, aquí encontramos el primer versículo o el primer antídoto, porque yo le voy a hablar de que estas señales se están cumpliendo, entonces estas señales nosotros necesitamos atacarlas. Es como cuando uno va al médico, usted va al médico porque hay algún medicamento necesita y nosotros necesitamos, mis amados, este medicamento espiritual. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 1. Nos dice aquí la palabra del Señor. Filipenses 1:9. Mire lo que Pablo nos aconseja o lo que la palabra de Dios nos aconseja. Dice Filipenses 1:9. Dice la palabra de Dios. Y esto pido en oración, mire, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Como eran los hombres de la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos, tenían conocimiento, eran personas que sabían lo que tenían que hacer. Mis hermanos, el medicamento o el antídoto que nosotros necesitamos para no tener un corazón frío. Mire, tenemos que aplicar, dice, y esto pido en oración. Debemos ser hombres, mujeres, orando, hermano, orando. ¿Sabe qué decía Martín Lutero? Yo creo que todos sabemos quién es Martín Lutero, el que se le conoce como el reformador. De ahí vino lo que se llama el protestantismo. Y decía Martín Lutero, miren lo que decía, para que mi corazón, dijo él, no esté frío, debo derretir en mi vida de oración. Debo derretirlo. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted saca el hielo y usted lo pone fuera, por lo menos así con estos grandes calores, comienza a derretirse. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice, y esto pido en oración. Hermano, la oración es el arma que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que el amor, mire qué es lo que pide. Dice que vuestro amor, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Dios quiere que tengamos amor abundante, no amor frío, no amor escaso, no amor apagado. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, dice, y además dice que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando nosotros, como hijos de Dios, no estamos orando, mire el peligro que tenemos. Comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, si no tiene tiempo para orar, debo decir que está en peligro. Está en peligro porque está descuidando la parte más importante en la vida de cada uno de nosotros. Y la parte más importante, mis amados, mis amadas, es nuestro tiempo con Dios a través de la oración. Mire, uno de los descuidos que se está teniendo es que no estamos orando, no estamos orando. Y como no estamos orando, entonces nos estamos enfriando. Nos está pasando como cuando uno estaba en aquella fogata, mire, comienza a apartarse. Yo me recuerdo que cuando miraba esa fogata, mucha gente no estaba en la fogata, sino que se ponían allá y se apartaban y se aislaban, mire, y de repente estaban temblando por el gran frío que tenían. Ya, en cierta ocasión, ¿sabe qué? Se lo voy a decir. Una persona murió de frío. ¿Por qué? Porque se apartó. Lamentablemente, acá en mi país, en los velorios a la gente le dan bebida alcohólica para que se mantenga. Y parece que esa persona se sentía al calor de los tragos, mire, y se fue a acostar. ¿Y sabe qué? Y todo el mundo en la mañana queriéndolo despertar. No, se había enfriado. El frío le había hecho tanto daño que a lo mejor creo, no sé lo que le pasó, pero mire, ahí quedó. Muchas veces en nuestras vidas, si estamos descuidando lo más importante, la vida de frialdad en cuanto a la oración, el descuido, hermano. Entonces, cuando el Señor dijo que el amor se iba a enfriar, es que no vamos a tener tiempo con él. No queremos orar, no queremos orar. Usted sabe, usted puede ver, mire, uno puede medir el nivel, mire, uno puede medir el nivel de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, a veces uno lo mide como cuando debemos orar.
¿Sabe usted cuáles son las reuniones menos concurridas? Por lo menos en nuestras asambleas acá en mi país. Las reuniones menos concurridas son las reuniones de oración. Si es que las reuniones de oración a los hermanos no les gusta orar. Bueno, en la asamblea aquí somos, póngale un promedio de 150, 200 hermanos. Y yo creo que a la reunión de oración no vamos ni 50. No queremos orar. Pero nosotros, ¿y cómo? Ay, no, hermano, yo ando activo. No, no, no. Es que no, mire, uno mide el nivel del creyente a través de su vida de oración. Y uno de los descuidos que estamos teniendo es que no estamos orando. Entonces, estamos en el peligro, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dijo el Señor. Entonces, mis hermanos, yo le estoy dando señales, mire, le estoy dando señales que lamentablemente yo estoy, mire, estoy comenzando este tema de estas señales de los últimos tiempos, porque muchos de nosotros, hermanos, estamos así, viviendo vida sin orar. No tenemos tiempo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el afán nos está deteniendo. El afán nos está desviando, el afán nos está apartando. A veces los afanes, hermano, nos están llevando tanto que nuestra vida espiritual la estamos descuidando, que no estamos orando. Entonces Pablo nos da la solución, el Señor nos da la solución. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? ¿O qué es lo que necesitamos para no tener un amor enfriado? Y esto pido en oración. Dice, mire qué lindo, y esto pido en oración. Él lo pedía en oración. Pablo dice, hay que orar. ¿Para qué? Para que el amor es abunde. Hay abundancia de amor, que no haya escasez, que no haya frialdad, que no haya apagamiento. No, dice Pablo, yo quiero tener más amor. Hermanos, hermanas, la oración es el arma poderosa que Dios nos ha dado. Pero si estamos descuidando este tiempo con Dios, a través de que no estamos orando, hermano, el amor de muchos, dijo el Señor. Entonces, como se lo digo nuevamente, yo entiendo que cuando el Señor habló del amor de muchos, no se refiere al amor del mundo. No es que el mundo no tiene amor, porque los que tenemos amor, cuando la Biblia habla de amor, recordemos, Dios es amor. A ese amor es que se refiere, al amor que debemos tener hacia Dios. A mí siempre, y creo que en otras ocasiones les he compartido con ustedes, a mí siempre me llamaba la atención cuando el Señor le preguntó a Pedro por 3 veces que si lo amaba. ¿Sí recuerdan el Evangelio de Juan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amados, amadas, el Señor sabe si lo amamos. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 2:4? Pero tengo contra ti, mire, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando uno deja el primer amor, es que comenzó a enfriarse. ¿Sabe usted que la primera exhortación que encontramos cuando en las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, la primera exhortación que se encuentra es esta, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado mire, tu primer amor. Hermano, ¿cuál es de su primer amor? ¿Cuál debe ser su primer amor? Bueno, a veces dicen, no, mi primer amor es mi esposa, mis hijos. No, ellos son parte del amor, pero el primer amor es Dios. Para los hijos de Dios, el primer amor que debemos tener es amor hacia Dios. Pero yo le voy a decir rápidamente, porque yo quiero este tema tal vez terminarlo en el tiempo que voy a estar con ustedes. Pero mire, número 2, hermano, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, hablando del amor. Y el Señor dice en su palabra, mire lo que el Señor nos dice, para no tener un corazón enfriado. Entonces dijo el Señor en su palabra, respondiendo Jesús, San Juan 14, 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mire qué lindo, hermano, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendrá y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, dice el versículo 24, no guarda mi palabra, el que no me ama. Hermanos, la palabra de Dios, ¿sabe qué? Este libro, como se lo decía al principio, este libro debe ser prioridad en nuestra vida, alimentarnos de la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuándo lo hacemos, hermano? Cuando amamos a Dios.
Señor, yo te amo. Pero el que me ama, dijo el Señor, el que me ama, respondiendo Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra guardará. ¿Qué vamos a guardar a veces si no leemos la palabra, hermano? ¿Qué vamos a guardar? Y mire que es lo muy peligroso, hermano, que en estos tiempos, mire, se están levantando muchos vientos de doctrinas. Hay sectas falsas, hermano, y muchas personas que un día lo vimos en nuestra iglesia, ¿sabe qué? Ahora están yendo a otros grupos. No grupos ni cristianos, no grupos hasta de sectas. Yo conocí hace un poco un muchacho que lo miramos un tiempo en nuestra iglesia. ¿Sabe qué? Este muchacho se terminó yendo con los mormones. Ah, y también algo otros que se han ido hasta con los testigos de Jehová. Se han ido con... ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se han ido? Porque la palabra de Dios la han descuidado. Y como están enfriados, cualquiera llega con una doctrina equivocada y comienzan a hablarles, y mire, y lo comienzan a desviar. Satanás, como le digo, estas son sectas falsas. Estas sectas, yo no sé si usted las entiende, hermano, pero para mí una de las sectas falsas y peligrosas, yo lo veo así, como son los testigos de Jehová y los mormones. Y son mire, como, ¿sabe qué andan ellos? Bueno, aquí en mi país andan tocando las puertas. Ahí andan en las calles, igual que lo hacen los otros grupos. Porque el enemigo, como le digo, el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí lo importante es, hermano, ¿cuál es el antídoto que yo necesito? Que yo necesito para que mi amor no se enfríe. ¿Sabe qué yo necesito? Debo meditar más en la palabra de Dios. Debo ir a la palabra de Dios. Señor, háblame a través de tu palabra. Me encanta lo que dice el Salmo 18. Te amo, Jehová. Señor, como te amo, háblame a través de tu palabra. El que me ama, dijo el Señor. El amor de muchos se enfriará. Hoy hay hermanos que no leen la palabra de Dios. Y estaba leyendo una estadística que dice que el 60%, mire, el 60% de los cristianos no leen la Biblia. Oiga bien, el 60% de los cristianos no leen la Biblia. Y es cierto. Yo a veces, hermano, y usted lee la Biblia, ay, hermano, es que no tengo, ay, que mire, hermano, si no tenemos tiempo, mire, le voy a decir el peligro que tenemos, hermano. Cuando descuidamos de no orar ni leer la palabra de Dios, nos estamos olvidando de Dios. Mire lo que le voy a decir. Si usted es alguien que no lee la palabra de Dios, si usted es alguien, perdón, primero que no ora y no lee la palabra, usted se está olvidando de Dios. Usted esta mañana o comenzó este día orando, leyó la palabra. Si no estamos haciendo esto, hermano, mire, nos estamos olvidando. Usted, yo me acordé de Dios ahora. No, hermano, que posiblemente se haya acordado, que sí podemos acordar. Pero a veces nosotros, se me olvidó orar. Se me olvidó leer la Biblia. Mire, y así somos, ¿sabe qué? Nos vamos acostumbrando a no orar ni a leer la Biblia. Y ahí es donde viene lo que se llama que en la frialdad espiritual. La frialdad espiritual. Y cuando comenzamos a vivir vidas frías, entonces, hermano, estamos en peligro. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice aquí en el Evangelio de Juan 15. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero cuando estamos con el Señor, hermano, o sea, si mi vida es una vida, Señor, te amo, yo quiero, Señor, hablar contigo. Señor, te amo, háblame a través de tu palabra. A mí me encanta la actitud de Esdras. ¿Sabe qué? Esdras, capítulo 7, versículo 10. Mire lo que Esdras hacía, hermano. Esdras tenía una gran disposición para la palabra de Dios. Aquí encontramos 4 cosas que Esdras tenía con la palabra de Dios. Primero dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire qué interesante, las 4 cosas que hacía Esdras con la palabra de Dios. Número 1, hermano, él tenía un corazón preparado. ¿Qué es tener un corazón preparado? Bueno, abrir la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, ayúdame a través de tu palabra. Yo quiero conocerte. Cuando uno prepara su corazón, hermano, mire, Dios se va a encargar de hablar a nuestro corazón. Dios va a hablar a nuestra vida. Y es lo que pasó con Esdras. Pero para que Dios se hable a nuestra vida, mis amados, mis amadas, sabe que debemos tener un corazón preparado. Número 2,
Dice que Esdras, además de que tenía un corazón preparado, dice también para inquirir la ley de Jehová. ¿Sabe qué es inquirir? Inquirir es estudiarla. Inquirirla es, sobre todo, lo que él era, tenía un propósito. Sí, él quería ser entendido en los tiempos, así como estos 200 que eran entendidos en los tiempos. Mire, es que la única manera que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, mis amados, mis amadas, solamente es a través de este libro precioso. Y Esdras era un hombre que estaba inquiriendo, él quería entender, él quería profundizar, él quería saber más. Y la única manera que podemos saber más de Dios, la única manera de queremos aprender más de Dios es a través de su palabra, inquiriéndola. Yo quiero animarle a ustedes, mis estimados, no descuidemos la palabra de Dios, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos este libro a un lado, porque cuando este libro lo dejamos a un lado, nuestras vidas también se van apartando de Dios, se van apartando de Dios. Entonces, inquirir. Inquirir quiere decir estudiarla a profundidad. Número 3, ¿qué más hacía Esdras? Mire, dice que él, además de que tenía un corazón preparado, dice que él la inquiría, pero también sabe que decía, y para cumplirla. Mire, este es el paso número 3 que en este me voy a quedar con ustedes. Primero, mis amados, para que nuestra vida de un amor no frío, tenemos que ser hombres, mujeres orando. Segundo, hombres y mujeres leyendo la palabra de Dios. Pero número 3, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ser personas que sobre todo, mire, como lo que hacía Esdras. Dice que él, lo que hacía Esdras con la palabra del Señor, la cumplía. ¿Qué quiere decir? La ponía en práctica. La ponía en práctica. Número 3, ¿sabe qué? El Señor quiere que pongamos en práctica la palabra. ¿Qué quiere decir poner en práctica, hermano? Bueno, la tercer paso cuando el Señor dijo que el mandamiento, segundo mandamiento, que el Señor dijo, ¿sabe qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda... Mire, ese es el primer mandamiento. Pero el segundo mandamiento, ¿sabe qué dijo el Señor? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esdras la cumplía. ¿Cómo? Poniendo en práctica la palabra de Dios. A veces nosotros, mire, a veces nosotros, mis amados, nos damos cuenta de a lo mejor de los problemas, de las necesidades, de las dificultades que alguien puede estar pasando. Y nosotros, como no tenemos amor, nos da lo mismo, porque no tenemos un amor frío. Tenemos un amor frío. El Señor mismo más adelante en el capítulo 25, ¿sabe qué? Él habló y dijo cómo en su momento, con cómo teníamos que ver con nuestro prójimo, dijo, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste, estuve preso, estuve desnudo y el Señor, ¿cuándo hicimos esto? Ah, cuando dijo lo hicieron con uno de los míos. Mis amados, Esdras, ¿sabe lo que hacía? Era alguien que cumplía la palabra de Dios. Nosotros a veces nos damos cuenta de los problemas, de las enfermedades, de los hermanos, de los problemas económicos, de los problemas de salud, de los problemas de familia, y nos da lo mismo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esto para terminar. Lo contrario, mire lo que le voy a decir, lo contrario del amor no es el odio. ¿Sabe cuál es lo contrario del amor? La indiferencia, la indiferencia, la indiferencia. Y eso es lo peligroso, hermano. Nuestra vida, Dios quiere que tengamos amor. Dios no quiere que ese amor se enfríe. Dios no quiere que ese amor se apague. Dios no quiere que ese amor mengue. No. Esto pido en oración que vuestro amor abunde más. El que me ama, mi palabra guardará. Y como Esdras, mire, Esdras con un corazón preparado, inquiría, estudiaba a profundidad, conocía, entendía, porque Esdras era entendido en los tiempos. A mí me llama más adelante atención en el libro de Nehemías. ¿Sabe usted qué pasó en el libro de Nehemías? Dice que cuando Esdras se paraba, mire, cuando Esdras, porque los números 4 que él hacía es que le enseñaba que es lo que tenemos que después vamos a hablar de esto. Bueno, que aunque lo estamos haciendo ahorita, pero mire, Esdras dice que se paraba en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, y usted va a ver que cuando él desde un púlpito él hablaba y sabe que la gente entendía, era tan claro lo que él decía, que la gente comenzaba a llorar.
La gente comenzaba a llorar, pero decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mis amados, mis amadas, no seamos indiferentes ante lo que está pasando. No dejemos que el amor se enfríe. Recuerde, estoy tocando este tema, las señales, conociendo los últimos tiempos. Estos 200 hombres dice, eran entendidos en los tiempos. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son los últimos. Nuestro amado Jesucristo pronto viene. ¿Y qué le puedo decir? El amor de muchos se enfriará. No dejemos que el amor se enfríe. Señor, perdóname, Señor. He sido indiferente, porque como le digo, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Que el Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra y también a nuestro hermano Ramón. Muchas gracias, hermano, por este tema tan excelente. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y tengo, antes de terminar en esta noche, nosotros usualmente, hermano, tenemos preguntas y respuestas. A veces, si hay un hermano que tiene una pregunta y la puede escribir en el chat, se le escribe y yo se la paso a usted para que pueda responder de acuerdo a las escrituras y también de acuerdo al tema. Y si no veo ninguno en el chat, yo entonces yo tengo siempre mis notas y voy copiando todo lo que usted vaya diciendo y entonces de ahí puedo trabajar con algunas preguntas. Así que me voy a atrever a hacerle una pregunta y es en cuanto a Mateo capítulo 24, versículo 12, que dice, por la maldad de los hombres, ¿verdad? El corazón de los hombres será endurecido, o sea, por la maldad haberse multiplicado. eh, el corazón del hombre es literalmente endurecido. Y esto habla no simplemente de una apatía, sino también de ser una persona quizás eh, eh, que no le importa el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Que no está interesado en la salvación de los demás. Hemos visto que las iglesias, ¿verdad? En general se han convertido en menos y menos evangelistas, son más cerradas, más, ¿verdad? Predicándose a sí mismas y no tienen esos programas evangelísticos o quizás no tienen un interés más fuerte de exponer el evangelio, quizás por eso mismo, porque ya está enfriado quizás el amor hacia el individuo, o quizás porque han visto muchas experiencias muy difíciles y ya no quieren salir. ¿Qué hace usted para evitar que en su congregación, por ejemplo, se enfríe ese calor del amor hacia los demás hacia afuera? En particular, ¿cómo usted mantiene en acción el Evangelio en su congregación allá en el país donde está? Que, hermano, la verdad que yo les decía al principio del mensaje que este año, como yo creo que he sido muy indiferente, le voy a decir, ante las necesidades, ante los problemas, o porque a veces no solamente podemos decir, voy a ayudar a este hermano económicamente, no, a veces un consejo espiritual. Pero a mí hay un versículo que está en Primera Samuel 3:1, se lo voy a leer, miren lo que dice aquí. O si usted quiere leerlo, hermano, para decirle más o menos la idea, qué es lo qué es lo que está pasando, pues? ¿Qué es lo que está pasando? Primera Samuel 3:1. Léalo, por favor, que me ayuda. Primera Samuel 3:1. Perdón, estaba en mute. Sí, ya lo encontré aquí. Primero Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ok. Este versículo, hermano, a un tiempo atrás me tocó mi corazón, porque mírelo, aquí dice dos cosas. Dice, bueno, además de que en aquel tiempo Samuel era un jovencito, pero dice algo aquí, va, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O Sí. sea, no es que la palabra de Dios no había, no. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios, hermano, está escaseando, es que no se está leyendo.
sea, no se está yendo a ella, pues. No es que no había, porque en aquel tiempo habían pergaminos y de acuerdo a lo que estaba pasando, pues ellos tenían los pergaminos que Moisés había escrito y tenían que leerlo. Pero dice que la palabra de Dios, hermano, estaba escaseando. Mire cuándo, en aquellos días. En estos días, hermano, está pasando también en la vida de muchos de nosotros, como no leemos la palabra de Dios, no es porque no la tenemos, no, si alguien puede tener una, tres, hasta cinco Biblias, pero ¿sabe qué? La palabra está escaseando porque no está leyendo. Entonces, como no se lee la palabra de Dios, mire lo que sucede. Número dos dice que no había visión con frecuencia. ¿Qué es una visión, hermano? Una visión es lo que uno puede tener al alcance hasta donde podamos ver espiritualmente. Entonces, vaya, usted me pregunta, ¿qué hago yo? Y yo trato, hermano, se lo digo para la gloria del Señor, tratar de dedicar mi tiempo, mi vida para el Señor, predicando. Yo predico mucho aquí en mi asamblea. Bueno, anoche casualmente me tocó ministrar. Estoy visitando varias asambleas y estoy tratando, hermano, de tener esa parte de tener comunión con muchos hermanos y gracias al Señor, pues, aunque mire que he tenido problemas de hacerlo, bueno, ustedes mismos saben que tal vez la salud no ha andado muy buena, pero yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame para no perder, Señor, esa visión, porque mire, cuando no lee la Biblia uno, hermano, en otras palabras, no tenemos visión. ¿Por qué dejamos de predicar bueno, porque no cumplimos el mandamiento que el Señor quiere? ¿Cuál es el gran, cómo le conocemos nosotros, hermanos, el gran mandamiento? La gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? El Señor dijo, vayan y prediquen. Pero yo lo he dicho, no sé si lo he dicho con ustedes, pero mire, nosotros esa gran comisión le hemos quitado la letra C. ¿Por qué? Porque tenemos la gran omisión. La gran omisión. No le hablamos a nadie. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Como no hay palabra de Dios, no tenemos visión. Y cuando dice con frecuencia, hermano, no quiere decir que debe, no, frecuencia es que es constante, es algo constante. Tener una visión con frecuencia es tener una visión con un anhelo, con un deseo. Sí, Señor, yo lo quiero hacer. Mire, yo a veces no predico porque tal vez he estado enfermo. O sea, usted me pregunta qué es lo que yo hago, pero yo trato de animar a los hermanos aquí en la iglesia, de motivar a los hermanos. Hermanos, lean la Biblia. Hermanos, oremos. Mire, yo tengo varios grupos, creo que ustedes los he compartido en una. Yo tengo varios grupos, creo que se lo digo para la gloria del Señor, como 5,000 personas leen la Biblia, hermano. Y su servidor se encarga cada día. Ahorita estamos leyendo para este mes de junio, estamos leyendo el libro de los Salmos. Y hay un devocional muy bonito. Yo creo que en una ocasión lo compartí con ustedes ahí en la asamblea. Yo digo, si usted quiere leer la Biblia y no lo está haciendo, yo le puedo agregar a un grupo y yo puedo animarle para que usted lea la palabra del Señor, porque mire, la palabra del Señor es de leerla todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué estoy haciendo? Estamos por lo menos creo que 5,000 personas a nivel de Honduras y fuera de Honduras, de España, de Estados, de varios países. Para la gloria del Señor, hay gente que me escribe, hermano, yo quiero leer la Biblia, ayúdeme. Y yo mando los audios, yo mando un devocional y en ese devocional se explica, por lo menos tiene una idea de lo que es la lectura. Entonces, mis hermanos, miren, lo más importante, que si usted y yo, no todos no queremos tener un amor enfriado, es a través de que la palabra, mire, escasear, mire cómo dice aquí la palabra, escaseaba. ¿Qué significa escasear, hermano? Matemáticamente, menos, ¿entiende? Como dice, el amor de muchos se enfriará, menos amor. La palabra de Dios está escasa. Y no es que no tengamos Biblia, no, que no tenemos tiempo. Y si tenemos tiempo, entonces vamos a tener una visión con frecuencia. No sé si está clara mi respuesta. Claro, claro, y en verdad usted es muy activo con los mensajes, es literalmente diario por WhatsApp, también tiene su canal de YouTube, si no me equivoco, y por Facebook y Instagram. En verdad, creo que sería un error no aprovecharse de los medios, de las redes sociales. Si son muy dañinas, también pueden ser muy útiles para la exposición del Evangelio, y usted lo está usando sumamente bien, y que el Señor le siga bendiciendo y le siga guardando, porque ese ministerio es sumamente importante. Y sigamos orando por las iglesias, ¿verdad? Para que tengamos, dejemos la apatía, ¿verdad? Por la salvación de los demás. Muchas veces sentimos que ya somos salvos, que el Señor venga pronto y que venga mañana, ya, amén. Pero no pensamos en el vecino, en el amigo, en el primo, en el tío, en el papá, y no pensamos muchas veces en eso.
y debemos reconocer de que muchas veces no tenemos nuestro corazón enfriado y es porque no estamos estudiando la palabra, porque la palabra enternece el corazón, ¿verdad, hermano Ramón? Amén. A mí, sí. Además, hermano, algo que estoy haciendo aquí en Honduras, estoy visitando mínimo una asamblea fuera de mi lugar. De mi lugar, por ejemplo, este jueves voy a estar en una asamblea que está retirado de acá de mi ciudad, allá ando, con un hermano pues que estamos juntos y pues tratamos de estar, bueno, el hermano Orquídea y el hermano Luis también sabe que apoyamos mucho una asamblea. Mire, hay una asamblea de Chile, predican el Evangelio 2 veces a la semana, sábados por la mañana y domingos por la tarde. Predican 4 mensajes de Evangelio de 15 minutos y yo los hermanos virtualmente los conozco, pero para la gloria del Señor apoyo mucho la obra en Jonker, apoyo mucho la obra ¿cómo se llama? En Parker y igual con ustedes les agradezco, hermano, y también apoyamos la obra de Chile y estamos tratando de, bueno, yo le pido al Señor hasta ahorita predicar todos los días. El Señor dame sabiduría y dame fuerza sobre todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ramón, y nos veremos, si Dios lo permite, el martes que viene para continuar esta serie. Así que, hermanos, no se lo pierdan en la próxima ocasión. Él va a estar, nuestro hermano Ramón va a estar con nosotros durante todos los martes de junio con conocimiento, conociendo los últimos tiempos. Muchas gracias, hermano Ramón. Muy bien, vamos Amén. entonces a despedirnos en oración. Y una vez más le agradecemos a cada uno de ustedes que están conectados en esta noche para estos estudios bíblicos. Y vamos a orar y así después de ahí se termina el stream y nos podemos despedir y saludarnos los unos a los otros en amor fraternal. Oremos. Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por este mensaje de nuestro hermano Ramón. Guárdalo, Señor, líbralo de todo mal. Y te suplicamos, Señor, de que tú nos des un corazón tierno para amar a los vecinos, a nuestros amigos, para predicar el Evangelio, que no seamos, Señor, egoístas, pensando quizás que ya el mundo está condenado, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que podamos hacer con el Evangelio, quizás sentimos, Señor, nada de necesidad de predicar, pero danos esa energía que tiene nuestro hermano Ramón para predicarles a todas las personas que están a nuestro alrededor, que sea una acción diaria, solamente exponer tu palabra, solamente expresar, Señor, el amor que tú tienes para el ser humano y que tú quieres que sean salvos, de que se arrepientan de sus pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les